En este video vamos a abordar la cuestión conceptual, la dimensión conceptual del caso número 3. Este caso número 3, en términos generales, es construido a partir de un cuestionamiento que surge por la pandemia, en torno a cómo el Estado y los individuos asumieron esta relación entre sujetos y la relación entre sujetos y Estado desde distintos modelos. En la primera parte vamos a presentar cuáles son los elementos jurídicos que competen para el caso colombiano de un modo más directo y que están presentes en la Constitución, es decir, vamos a mencionar algunos artículos de la Constitución y cómo estos artículos de la Constitución se constituyen en elementos que nos plantean una primera entrada a la discusión. En un segundo momento vamos a referir a distintos casos de cómo en algunos países se abordó la problemática de la pandemia, qué decisiones se tomaron y qué modelos de relación entre el Estado y los ciudadanos se plantearon. En un tercer momento vamos a hablar específicamente de la responsabilidad del Estado. No solamente entonces la cuestión estará centrada en los individuos, en cómo los sujetos plantean una relación frente a sus derechos y frente al derecho de los demás, sino cómo el Estado se plantea frente a la cuestión de la protección de la vida de sus ciudadanos. Así que vamos a empezar. Como les mencioné, esta primera parte estaré discutiendo con el profesor César Báez estos tres aspectos. Bien, el primero de ellos, en los aspectos jurídicos, vamos a plantear algunos artículos y el primero de ellos que está en la Constitución es el artículo número 13. Me permito leerlo. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno, el artículo continúa, pero ya está planteada la primera cuestión acá, y es la libertad de los individuos. Los individuos nacen libres e iguales ante la ley. Así que esta libertad puede estar relacionada con el ejercicio de los derechos, pero también estará relacionada con la forma como el sujeto asume sus derechos, no solamente qué se le plantea, sino cómo lo va a desarrollar él. Esta libertad y esta igualdad es únicamente propuesta para individuos o también es una libertad o igualdad para grupos sociales. Es decir, si nosotros garantizamos la igualdad de un sujeto o garantizamos la igualdad de condiciones en todos los grupos, que no es la misma cuestión. No es lo mismo que consideremos la igualdad en términos individuales a que consideremos la igualdad en términos grupales, por grupos poblacionales, por ejemplo, y cómo podemos nosotros garantizar condiciones de igualdad para todo el grupo y no individualizando la cuestión. El siguiente artículo que vamos a plantear es el artículo 14. Allí nos dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Es el momento en el que cobra, digamos, existencia legal un sujeto, tiene reconocimiento legal un sujeto para el Estado. Entonces, la persona jurídica se reconoce por la propiedad de nombre, el sujeto tendrá un nombre y además tendrá la capacidad para ejercer sus derechos, y a partir de este nombre y su capacidad de ejercer derechos se logra la individualización del sujeto. Acá la cuestión que nos vamos a plantear en este caso, frente a los modelos de cómo se abordó esta situación de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pues tenemos que preguntarnos si las capacidades, es decir, la capacidad de ejercer derechos
puede ser alterada o modificada por alguna situación extraordinaria. Entonces, si en algún momento una persona puede ver modificada su capacidad de ejercer derechos por condiciones del contexto, y si el Estado a su vez va a tener la posibilidad de modificar esta capacidad de ejercer derecho en los ciudadanos. Así que, ¿en qué momentos una persona puede declararse tal vez incapacitada en el ejercicio de sus derechos? El siguiente artículo que vamos a comentar, primero lo leeremos, el artículo 95 de la Constitución. Es el siguiente. La calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos de esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Los deberes que aquí se mencionan son 5 más, pero los que incumben para el caso son estos 4 primeros. Y en estos 4 primeros deberes ya podemos notar que existe la posibilidad de que se genere una tensión entre esas libertades e igualdad frente a la ley, que están en el artículo 13, el ejercicio de la capacidad de la persona jurídica de ejercer sus derechos, frente a este primer elemento que son los deberes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y el segundo, el principio de solidaridad social. Entonces, el comportamiento individual, aunque sea vinculado a un derecho como el derecho al deporte y a la recreación, puede verse como una especie de amenaza o entrar en tensión con el principio de solidaridad social. Entonces, yo tengo derecho a mi recreación, tengo derecho a salir, a hacer el disfrute de mi tiempo libre, a reunirme con personas, pero este derecho, el ejercicio de este derecho, que no es un derecho que se consista como una forma de abuso, puede poner en riesgo el bienestar de los demás. Y entonces estaría yo rompiendo con el artículo de la igualdad, porque básicamente estoy poniendo mi condición sobre la condición de los demás. Así que dentro de este marco conceptual o este primer marco legal de algunos artículos de la Constitución, vamos a entablar la discusión. El profesor César hará el comentario frente al artículo 52 de deporte y recreación. Bueno, profesor Alejandro, muchas gracias. En efecto, otro de los artículos que se precisa tener para el análisis del caso que nos está convocando pasa por el artículo 52 de la Constitución Nacional de 1991. Me voy a permitir leer unos elementos y unos apartados de la misma. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. Aquí viene parte, o la parte que tendría una mayor acotación frente al tema en el que nos encontramos, y es: el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. A esto le caben varias preguntas, ¿no? Que pasan por cómo concibe o cómo se concibe, qué significado se le da a ese marco del tiempo libre. Que pues en cuestiones como muy culturales
A nivel Colombia, particularmente la recreación, el tiempo libre y el ocio son conceptos que no suelen diferenciarse. Y si uno mira la historia de la humanidad, pues no todas las poblaciones han contado con la posibilidad de contar con tiempo libre, ¿cierto? Y en ese sentido y en ese escenario, pues una invitación muy cordial para que este artículo 52, como una de las preguntas que quedaría sobre la mesa, es si el deporte y la recreación y ese derecho individual estaría por encima del colectivo. Como repito, una de las preguntas en ese marco de cómo usa un joven o cualquier persona, si no sea solo un joven, pero para el caso del joven, ese espacio de tiempo libre, qué es lo que se hace en ese momento, qué tanto tiempo libre puede tener una persona en el hoy, ¿cierto? A partir de las condiciones laborales, si uno hiciera cuentas, como lo han hecho sociólogos como Roger Sue, desde ese marco del ocio, la recreación y el tiempo libre. Si uno hace cuentas de un día de 24 horas, de esas 24 horas, ¿cuántas minutos o cuántas horas harían o podría tener usted en ese marco del tiempo libre? Descontando, como bien lo dice Roger Sue, pues las que implican unas necesidades básicas, es decir, dormir, alimentarse, asearse, el resto que implicaría el mismo trabajo, que en teoría en el marco serían 8, pero hay que ver si en este contexto de pandemia pues ya superamos las 8 horas. Y ese tiempo libre, ¿cómo puede aprovecharse o cómo se utiliza? Más que la palabra aprovechar es cómo se utiliza. Eso desde el artículo 52, profesor. Ahora vamos a hablar en esta segunda parte de los aspectos políticos, de esos modelos que han asumido los países para afrontar la contingencia de la pandemia global. En esta parte, la principal cuestión estará en esa relación que proponen los distintos gobiernos con sus ciudadanos. Obviamente vamos a tratar de matizar o ver graduaciones como si fuera una escala de colores y no solamente ver los polos extremos, países de alta restricción y países de alta libertad, sino que veremos como lugares intermedios. Y obviamente algunas menciones al caso colombiano. Entonces vamos a tener desde la presentación del modelo chino, el de mayor restricción, hasta el modelo que podríamos llamar de Norteamérica, con algunos comentarios en el caso de Colombia para que nos podamos preguntar en qué grado se encuentra, en qué nivel se encuentra esta relación del modelo que propuso el gobierno colombiano para manejar la pandemia. Entonces está el modelo chino. En China, como es conocido por muchos a través de noticias, el gobierno estableció una forma de control de las libertades personales. Para hacer efectivo la propuesta de protección de los ciudadanos, el gobierno básicamente limitó la movilidad, las actividades cotidianas, accede abiertamente a las informaciones de los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles y a través de una red de cámaras que están, digamos, operando con algunos desarrollos en inteligencia artificial para identificar la ubicación de los sujetos, sus actividades, sus contactos. Entonces, en este primer modelo, el gobierno asume el control de las libertades, asume la información de los sujetos y todos los sujetos dentro de este sistema proveen, eh, podemos decir voluntariamente,
según las indicaciones que provee también el gobierno, las personas dan autorización para el manejo de toda la información de ellos. Obviamente todo esto está apoyado en sistemas informáticos y en los dispositivos móviles. Entonces, en este primer modelo, el gobierno, al pensar en la protección de la ciudadanía, genera todas las restricciones que consideran necesarias y el control de la información individual. Sería como el panorama un poco más del lado de las restricciones. Esto pues no solamente aparece en China, también aparece en Corea del Sur y en Taiwán, como nos lo comenta el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en un artículo que salió publicado en el diario El País el 22 de marzo de 2020, es decir, hace un año exacto. Siendo un poco más flexibles, pero no del todo, aparece el modelo japonés. Y en el modelo japonés, las personas hacen un acatamiento, siguen las instrucciones de higiene y las normativas que emite el gobierno japonés. No tienen tanto control de los datos de los ciudadanos y hay un control, aunque hay un control de autoridades, por ejemplo, de la policía, no significa que las personas que no cumplían algunos de los comportamientos que dictaba el gobierno fueran a tener sanciones, sanciones económicas, por ejemplo. Entonces no se penalizaba a las personas. En China sí hay una completa restricción de movilidad y alguna persona no la llegaba a cumplir o no la llega a cumplir en esos momentos, tiene penalizaciones. En Japón no. En Japón hay una alta conciencia de la necesidad de trabajar en equipo. Y a eso es a lo que le llaman, como el ministro japonés Taro Asao, dice el Mindo. El Mindo es esta conciencia de que yo trabajo dentro de un propósito colectivo. Un poco más liberal, entonces como más acercándose a las libertades de los sujetos, podemos encontrar el modelo de Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda encontramos la presencia y las decisiones de la primera ministra, Jacinda Ardern, y en este país se han presentado muy pocas muertes. El índice de muertes por millón de habitantes no llega ni el 1% cada 100.000 habitantes, y pues ellos no fueron tan liberales en algunos momentos. Cuando llegaron a 100 contagios, se declararon los estados de alerta en nivel 3 y nivel 4. Hicieron una cuarentena estricta por 4 semanas, así que nadie podía salir de sus casas, exclusivamente salía un miembro de la familia a hacer las compras, y las droguerías y centros de víveres, mercados de víveres permanecían abiertos, todo lo demás estuvo cerrado. Adicionalmente, el gobierno garantizó la manutención y la protección de sus habitantes con dinero estatal. Entonces, pues, el Estado tenía la capacidad de hacerlo, y determinaron también el cierre de fronteras. Y pues, aunque Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país que depende en un alto porcentaje de los ingresos por el turismo, tomó la decisión de protección a sus ciudadanos. Y la protección a sus ciudadanos fue muy estricta solamente por las cuarentenas, porque posteriormente no han tenido las condiciones de decirles o bloquear. Luego de la efectividad de las cuarentenas, no han tenido la necesidad de bloquear reuniones, de hacer obligatorio ciertos protocolos sanitarios muy estrictos, como permanecer siempre con tapabocas en todos los contextos, lugares externos. Entonces lograron mantener algunas libertades sociales, pero luego de ser muy juiciosos y precavidos en la normativa de emergencia. Incluso a finales de febrero, el gobierno neozelandés volvió a decretar una cuarentena porque apareció un caso. Entonces, con un solo caso, se sospecha pues que hay una red de contagio oculta. Y en ese momento
se activó nuevamente la cuarentena estricta con el propósito de no tener más restricciones. Entonces se hace una vez, pero se garantiza que posteriormente no habrá más restricciones para sus ciudadanos. En otro caso que queremos presentar está el modelo suizo, y bueno, allí la propuesta fue que confiaban en la autorregulación, en que el gobierno no tenía por qué limitar los derechos y libertades de sus ciudadanos, sino confiaron en la autonomía de sus ciudadanos, la autonomía y el criterio obviamente en el que se basa la autonomía. El resultado es que pues reconocen posteriormente que fracasaron, que el volumen de muertes fue absolutamente innecesario. Incluso países como Finlandia y Dinamarca se quejaron frente al manejo que hicieron en Suiza porque, pues, en Suecia, perdón, porque estaba en riesgo por sus fronteras, por el flujo que hay entre fronteras, ponían en riesgo a los otros países que fueron un poco más estrictos en el control de las libertades individuales. Entonces, en este modelo, pues, lo que encontramos es que se confía más en el sujeto, pero la evidencia que ellos encontraron finalmente fue que fracasa. No es muy pertinente este tipo de modelo. Igual, pues en Estados Unidos en algunos momentos se dejó libertad de acatar o no unas normas sanitarias y bueno, por eso fueron los índices tan altos de mortalidad por 100.000 habitantes, que es la medida. Lo mismo que pues, se pudo presentar en Brasil. Así que si vemos desde China, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Norteamérica, tal vez Brasil, hay unos grados en los que se puede observar esa relación que se plantea desde un Estado que asume con restricciones las libertades individuales y cómo paulatinamente hay otras formas de cómo el Estado se plantea y cómo el sujeto, ese sujeto allí dentro de cada uno de esos modelos de Estado también plantea su acción frente a los demás ciudadanos. Entonces hay distintos ejes de relaciones que es entre los sujetos, entre el sujeto individual y los otros, y entre el Estado y los sujetos individuales, la ciudadanía. Estos serían algunos comentarios de presentación inicial de los modelos que han asumido los países. El profesor César Báez hará algunos comentarios de cierre y que dan algunas pistas como modo de conclusiones en estos casos. Desde este segundo bloque, frente a esos modelos estatales y en estos aspectos políticos, nos permitiríamos compartir sobre el caso o con el caso algunas conclusiones. La primera, pensar si desde Occidente el cierre de sectores de consumo se confunde con restricciones de la libertad. Ese como un primer gran elemento en el marco de Occidente. Ya a una escala más local, es decir, a nivel Colombia, podría ponerse en consideración si siempre hemos estado en abandono, en un abandono estatal, o si bien no se puede hablar de todo el país, en algunas regiones colombianas particularmente, donde acceder por situaciones, por las mismas condiciones geográficas es complejo. Si se ha presentado un abandono estatal sistemático, ¿qué llevaría a la gente ahora a confiar en esas medidas estatales bajo la pandemia actual? Y pues como muy bien lo apuntalaba el profesor Alejandro, si en el marco de Oriente hay una mayor confianza en las decisiones que tiene el Estado, podría llegar a pensarse, ¿cierto? Cómo finalmente yo le entrego al Estado mis datos y a partir de ello el Estado establece cuáles son los parámetros y las directrices para poder operar y para poder sobrellevar la contingencia, ¿cierto? Y pues claro, esto pasa por la transformación en la misma vida cotidiana desde el mismo Big Data o el análisis de datos,
que inclusive, y si a alguien le inquieta este tema, pues hay países que para algunas actividades ya lo han prohibido. Y la otra, pues esa necesidad también de cómo hacemos para poder recepcionar, recopilar información, que en últimas son los datos los que nos permiten saber el estado, si no real, por lo menos cercano, que se presenta en cada una de las situaciones, en los picos, con las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. En esta tercera parte vamos a cerrar con unos comentarios muy breves frente a la responsabilidad del Estado y los ciudadanos. En el caso colombiano, se observó inicialmente que hubo un modelo de restricciones de libertades, entonces desde la primera iniciativa de cuarentenas estrictas, bajo lo que se llamó el simulacro de cuarentena estricta en Bogotá por 4 días, que fue básicamente el inicio de la cuarentena estricta para el resto del país. Entonces el Estado dice, debo cuidar a los habitantes y para poder hacerlo, pues hay algunas libertades individuales que ya no se podrán ejercer. Eh, Posteriormente, el Estado empieza a flexibilizar las cuarentenas por requerimientos sociales. Entonces, las personas presentan condiciones de hambruna en muchos lugares de Colombia, no solamente en las ciudades, aunque el problema se concentra en las ciudades, pero en muchos lugares de Colombia las condiciones económicas no fueron óptimas y nunca lo han sido como para poder sostener días o semanas sin actividad laboral. Las personas que viven del diario no lograron tener la capacidad económica para solventar sus gastos. Y el Estado tampoco logró responder de manera óptima las demandas de todas las comunidades. Las personas empezaron a exigir la flexibilización de las normas y el Estado las liberó. Entonces se le llamó una cuarentena o un aislamiento responsable e inteligente. Y aquí empieza a modificar un poco cómo el Estado eh, presenta la responsabilidad sobre la salud pública. Entonces ya no es una decisión del Estado, sino que se desplaza y el Estado dice, ahora son decisiones de las personas. Y las campañas publicitarias y toda la información se desplaza desde el contenido de explicar la necesidad de la cuarentena estricta a descargar en el ciudadano la responsabilidad del éxito o del fracaso de las medidas sanitarias. Entonces son los ciudadanos quienes son responsables de los contagios. Son los ciudadanos quienes son responsables del control y seguimiento de la enfermedad. Y aquí lo que vemos es cómo, de cierto modo, a través de una propuesta de responsabilidad ciudadana, el Estado deja sus obligaciones en manos de la ciudadanía y las atribuye al control del comportamiento individual. Entonces, eso es parte del caso colombiano y también debemos cuestionar y la capacidad analítica que queremos proponer es que se desarrolle la capacidad de cuestionar hasta dónde en efecto hay una responsabilidad de los individuos y en qué momento interviene la responsabilidad del Estado y de qué modo puede intervenir la responsabilidad del Estado. También podemos preguntarnos, para cerrar, y quedarán muchas más preguntas, sobre la relación entre las restricciones y los derechos. Las restricciones que pudieron ser necesarias o son necesarias aún, que estamos afrontando la posibilidad del tercer pico, y los derechos. ¿Cuáles son esos derechos que tienen los ciudadanos? Pero no solamente los derechos
por ejemplo, a la movilidad, a la recreación, al deporte, sino el derecho a la salud. Y si hay restricción, frente a esas restricciones, ¿cuáles son los deberes del Estado? ¿Qué debería garantizar un Estado a sus ciudadanos para que haya un cumplimiento satisfactorio de los objetivos en un modelo de restricciones o en una fase de restricciones? En un modelo, si pensáramos en el caso de China, o en una fase, si pensáramos como en el caso de Nueva Zelanda, en donde eran momentos específicos en donde hay restricción, se controla la epidemia y posteriormente se garantizan las libertades individuales. Así que preguntémonos frente a este caso todas estas situaciones que hemos planteado antes. La relación entre un sujeto y la ciudadanía y también la relación frente al Estado y sus ciudadanos. Encontrarán en las demás semanas más materiales de reflexión, algunos textos y algunos videos en los cuales se seguirá ampliando los cuestionamientos frente a este tercer caso. Por el momento, les agradecemos la atención y nos despedimos hasta una próxima ocasión.